Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 7, para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús. El Señor da pobreza y riqueza. El Señor nos humilla y nos enaltece. Tome su lugar glorificando el nombre del Señor. Cuando nosotros comparamos el pueblo judío con el pueblo gentil, hay una gran diferencia, pero una gran diferencia abismal en cuanto a las finanzas se refiere. El 40% de los premios Nobel de las finanzas las ha recibido Israel. Israel, el país con el 40% de premios Nobel en cuanto a finanzas se refiere. Y a veces nos preguntamos, porque vemos las tiendas, vemos las empresas de los judíos, y no vemos a un judío en una esquina de la Ciudad de México, ni en una esquina de la Ciudad de Guatemala, ni en una esquina de la Ciudad de Nueva York pidiendo 50 centavos. No los vemos. A ellos siempre los vemos en sus autos, viven en las mejores zonas de los países. No viven allá donde vivimos nosotros normalmente. ¿Por qué será? Y si nosotros hacemos memoria y conocemos la historia, Israel es un país que apenas en el 1948 se estableció como nación. Eso significa que no tenían una estabilidad como territorio para trabajar y enriquecerse. No. Por la destrucción en el año 70 después de Cristo por el emperador romano, tuvieron que irse a la diáspora todos y se regaron en todo el mundo, en todos los rincones del planeta Tierra. Los han querido acabar y resurgen. Y para que hoy sea una nación que tenga el 40% de premios Nobel en cuanto a las finanzas se refiere, eso significa que hay más judíos ricos que gentiles. Les hago una pregunta. Todos conocemos al fundador de Facebook, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Super, algo así. Ese señor es descendiente de judíos. El señor George Soros, el que mueve las masas de gente en todo el mundo, es descendiente de judíos. O sea, les puedo mencionar un montón de gente, de hombres importantes, de los más ricos del mundo, y todos son judíos. Y uno se pregunta ¿por qué? Porque para la cultura judía, lo espiritual va de la mano con las finanzas. Para nosotros los gentiles, guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños, nicaragüenses, todos los que no somos judíos, queremos separar las finanzas de lo espiritual. Es más, como ahora abundan los videitos en YouTube y andamos buscando a ver cómo nos escapamos del diezmo. Y hay una gran controversia, hay una discusión en las redes sociales. Unos dicen que el diezmo es de la ley, otros que ya no hay que darlo, y otros. Y el Señor Jesús dijo, esto era necesario sin dejar de hacerlo. Otro, cuando habló del diezmo y de la caridad. El primer principio de los judíos es que para ellos, en su vida práctica, su vida espiritual está conectada con sus finanzas. La primera
décima parte de su ganancia, ellos lo dedican al Señor, a su Dios. Eso es lo primero. Esa es la vida práctica de los judíos. Ellos no buscan enriquecerse para amasar fortunas. ¿Sabe para qué se enriquecen? Buscan riquezas ellos para ayudar a los demás. Llega un judío a México, a cualquier nación, toda la comunidad judía le apoya para que se supere. Pero nosotros, los que no somos judíos, vemos que los chinos tienen al monito ese que está con la mano que hace así, ¿verdad? Y decimos, me voy a comprar ese y lo voy a poner en la entrada. Tal vez está llamando el dinero. Nos dicen que tenemos que usar el calzón amarillo o rojo el día del 31 y 1 de enero. Y ahorita ya están pensando muchos cristianos en comprarse un par para el 31 y otro para el 1. Nos venden el borreguito de la buena suerte en la televisión y todo, y vamos y lo compramos, el borreguito de la buena suerte, ¿verdad? Y el problema es que pasa el año y no llega la buena suerte. Los judíos no separan lo espiritual de las finanzas. Primer punto, porque conocen lo que estamos leyendo. ¿Qué dice primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 7? Dios empobrece y Dios enriquece. Oiga bien, Dios empobrece y Dios enriquece. Eso lo tenemos que tener aquí y aquí, y vivir cada día de acuerdo a ese principio. Pero no solamente es eso. Los judíos tienen el primer punto para alcanzar tener una buena administración financiera y una buena vida financiera. Ellos se llenan de conocimiento. Para ellos lo más importante en la vida es el conocimiento. Un judío puede perder 1 millón hoy y a él no le roba el sueño esa pérdida, porque él sabe que en 6 años puede recuperar ese millón. Nosotros nos roban 500 pesos y no hayamos qué hacer. Ellos no, porque ellos tienen la mentalidad y se llenan de conocimiento, y es algo que lo van pasando de generación en generación. Los Rockefeller, por ejemplo, son una familia multimillonaria que mueve el mundo con los Rothschilds. Ellos son judíos. Y a mí me gusta oír a unos judíos de acá, de la comunidad judía de acá de México, unos rabinos. Y dice uno de ellos: yo no le doy el pescado a mi hijo, yo enseño a pescar a mi hijo. Oiga bien, qué tremendo. Pero nosotros los gentiles, ¿qué hacemos? Se lo voy a decir de esta manera, espero no se me ofenda. Dios nos da a nuestros hijos y sabemos que nuestros hijos son la herencia del Señor para nosotros. Pero nosotros no hacemos que esa herencia produzca, sino creamos parásitos. ¿Y sabe qué son los parásitos? No producen ni hacen nada, no, hacen algo más grave que eso. Viven a despensas de cualquier coincidencia con sus hijos, o cualquier parecido es pura coincidencia, así es, ¿verdad? Si sabe que es un parásito, es el que está viviendo a expensas de. Cuando el judío dice: yo no le entrego el pescado a mi hijo, sino que lo enseño a pescar, ¿qué está diciendo con eso?
dice Proverbios 22:6? ¿Qué dice? Anote si no lo puede leer ahorita. Instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. ¿Qué es instruir? Es enseñar. Vayamos a centrarnos en el mensaje. Génesis capítulo 41. Primer punto de los judíos, recuerde, es que ellos no separan las finanzas de lo espiritual. Segundo punto, el conocimiento. Pero cuando ellos hablan de conocimiento, no están hablando de ir a la UNAM. No están hablando de ir al, ¿cómo se llaman los otros colegios aquí donde estudian nuestros hijos o estudiaron ustedes? A los guatemaltecos. No, ellos no están pensando en mandar a sus hijos a la Universidad San Carlos. No. Cuando ellos hablan de conocimiento, para los judíos hay 4 libros en su vida que no lo sueltan para nada: la Torá, el Talmud, el Tanaj y el Midrash. ¿Qué es la Torá? Los primeros 5 libros de nuestra Biblia. ¿Qué es la Tanaj? Los otros libros del Antiguo Testamento. El Talmud y el Midrash son recapitulaciones de todos los conocimientos de ellos, de los sabios de ellos. Y eso es lo que instruyen a sus hijos desde temprana edad. La Torá. Entonces, para hablar de conocimiento para los judíos, lo principal es la lectura de la Torá. Entonces, ellos no buscan que sus hijos, sí los mandan a la escuela, pero eso no es lo primordial para ellos. Lo primordial para ellos es el conocimiento de la palabra de Dios. Mientras que para nosotros los gentiles, ¿qué es lo primordial? La fiesta, ¿verdad? El pasatiempo. Pero cuando leemos en la Biblia pasajes como el que vamos a leer ahorita, decimos, pero ¿qué tenían estos hombres? Veamos Génesis capítulo 41, verso 28 en adelante. Dice así: esta es mi respuesta a su majestad. Dios ha mostrado a su majestad lo que Él está por hacer. Vienen ya 7 años de grande abundancia en toda la tierra de Egipto. Hago un alto aquí. ¿De quién estamos hablando ahí? De José. ¿Con quién está hablando José? Con el rey de Egipto. Los reyes de Egipto se proclamaban Dios. Y José era un cuidador de ovejas, que no llegó por su voluntad a Egipto, sino que lo vendieron sus hermanos. El jueves hablábamos parte de eso, que sus hermanos lo vendieron y lo compró Potifar, un alto jefe del ejército de Faraón. Dios, hermanos amados, nunca desampara a sus hijos. Pero veamos qué está haciendo aquí. Aquí José está interpretando un sueño que tuvo Faraón. Faraón vio que salió en su sueño habían 7 vacas
gordas, gordas, gordas. Y de repente salieron 7 vacas flacas, horribles y feas. Y esas 7 vacas se comieron a las gordas. Y entre el sueño salió también una espiga con 7 espiguitas. Y de repente salió otra espiga toda fea, 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 y se comió a la que estaba hermosa, cargada de frutos. Y Faraón mandó a traer a todos los brujos del reino y ninguno pudo descifrar el sueño. Pero ahí estaba José, un varón de Dios, y lo mandaron a traer. Y aquí estamos viendo lo que dice José a Faraón. Le está interpretando el sueño. Dice: pero estos le seguirán 7 años de ¿qué? De hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, porque el hambre acabará con la tierra. Por causa del hambre que vendrá y que será gravísima, esa abundancia quedará ¿qué? Ignorada. En otras palabras, iba a llegar una pobreza terrible. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Y luego dice: el hecho de que su majestad haya tenido el mismo sueño 2 veces significa que Dios ha decidido hacer esto. La veracidad de Dios en lo que estaba mostrando. Amén. Y dice que muy pronto lo hará. Qué tremendo. Su majestad debe buscarse ya un hombre inteligente y sabio y ponerlo al frente de la tierra de Egipto. Le pregunto una cosa: ¿qué está haciendo José ahí ya? Después de interpretar el sueño, ¿qué está haciendo ya con Faraón? Dándole un consejo administrativo. Le interpreta el sueño y de una vez le da el consejo administrativo al rey, al que decía que era Dios, al que tenía todos sus adivinos ahí. Para dar un consejo administrativo se necesita tener conocimiento de administración, ¿o no? ¿A qué universidad fue José? ¿A qué universidad fue José? ¿Qué dice la Biblia? El principio de la sabiduría, ¿qué? Entender lo que es, lo que Dios dice y para qué lo dice. ¿Para qué se lo está diciendo? ¿Para qué le está mostrando al Señor, el Señor a Faraón 7 años de abundancia, 7 años de completa riqueza? Pero así como le muestra 7 años de completa riqueza, le muestra 7 años de calamidad terrible. ¿Para qué? No, eso no es para probarlo. Es para que se preparara. Pero resulta que Faraón y todos sus adivinos no podían estar preparados, porque lo que Faraón estaba recibiendo no era una revelación de sus dioses, de su territorio, sino del creador de los cielos y de la tierra. Bendito el nombre del Señor. Entonces, para entender las cosas de Dios se necesita tener a Dios en nuestras vidas. Y después que tengamos a Dios en nuestras vidas, hacerlo parte de toda nuestra vida. No apartar a Dios. Si voy a poner un negocio, no apartar a Dios del negocio. Si voy a solicitar un trabajo, no apartar a Dios del trabajo. Y esto enseñar a nuestros hijos
Que ellos aprendan que no deben de separar la escuela de Dios desde ahí. Enseñarles principios básicos del conocimiento de la palabra de Dios. Vemos a José aconsejando al faraón. Que no fue la iniciativa del faraón. A ver, entonces tengo que poner a hombre. No, José le dice: tienes que poner a un hombre inteligente, sabio. ¿Qué más? ¿Dónde me quedé? Gloria a Dios. Debes también poner gobernadores al frente del país y tomar la quinta parte de lo que produzca la tierra de Egipto durante 7 años de abundancia. Aquí era cuestión de un, como dicen, decreto, ¿verdad? Todo habitante del planeta, de la ciudad, de la nación de Egipto, tiene que darle la quinta parte a todos al gobierno. Pero pongamos atención, porque esto no salió del gobierno del territorio de la nación de Egipto. ¿De dónde salió esto? Salió de Dios. ¿Por qué le digo que salió de Dios? Porque lo dice José, y con José estaba Dios. Se deben almacenar todos los alimentos de estos buenos años que vienen, y bajo el control de su majestad recogerse y guardarse el trigo para el sustento de las ciudades. Pensemos. El primer principio de los judíos es no separar lo espiritual de las finanzas. Y entre eso está el pensar no en la riqueza para ellos, sino para beneficio de los demás. ¿Qué es lo que está haciendo José aquí? ¿Está pensando en él como gobernador o como alguien especial del pueblo? Ni siquiera, todavía seguía siendo esclavo él. Todavía no lo habían nombrado gobernador. Pero él está pensando en los habitantes del país de Egipto. Él estaba pensando en aquellos que no pueden almacenar abundancia porque no tienen la capacidad de hacerlo. Él sabía que iban a pasar un momento de pobreza extrema. Y dice: para que no muera la ciudad. Ojalá tuviéramos un gobernante así, ¿verdad?, en cada nación. Pero no lo va a haber nunca, porque ellos no tienen principios de Dios. Pero nosotros sí podemos poner en práctica estos principios en nuestra vida diaria para que nuestras finanzas sean saludables. ¿Cuántos queremos tener finanzas saludables? Recuerde, no aparte lo espiritual de sus finanzas. Llénese de conocimiento, pero no de a ver qué hace la vecina. Porque los latinos así somos. No, el conocimiento, la información es poder. Y ahí andamos viendo a ver qué sabemos de Julano. Y ahí andamos. Hermanos, eso no nos sirve de nada. Del conocimiento que tenemos que llenarnos es el de Dios. Pero avancemos, porque ya le voy a tocar los puntos de lo que debemos de conocer. Dice acá: para sustento de la ciudad, estas provisiones deben quedar almacenadas para el país. ¿Qué más? Para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto, así el país no perecerá del hambre. Veamos, hermanos, él está practicando algo que ya conocía. ¿Dónde José aprendió a administrar de esta manera?
con su papá. ¿A qué se dedicaban los hijos de Jacob? A cuidar ovejas. Eran pastores. Se dedicaban a la crianza de ovejas. Los judíos tienen esta cualidad, que desde pequeñitos empiezan a enseñar a sus hijos, a instruirlos, a involucrarlos en el trabajo y en el negocio. Los gentiles, y sobre todo los latinos, los ricos le dan el cheque a los hijos, le compran el carro, al rato se mata en el carro por ahí, lo llevan a la cárcel, al rato se acaba la empresa cuando mueren los hijos, porque no le enseñaron cómo administrar. Mientras que los judíos dejan una empresita, el padre se muere, deja una empresa y el hijo incrementa la riqueza del padre. Y así que ¿cómo no van a ser los más ricos del mundo? Amén. ¿Cómo aprendió José todo esto? Tuvo que ser en su vida joven. Cuando José está hablando estas palabras con el faraón, José tiene 30 años. ¿Será que había terminado una universidad? No. ¿Quiénes son los que debíamos de tener la mejor solidez financiera sobre la faz de la tierra? Hablando de los gentiles. La iglesia. ¿Por qué? Porque el Dios de José es el Dios nuestro. Pero usted cree que José, con todo lo que él conocía, estaba quejándose sirviendo en la casa de Potifar? Vaya conmigo a Proverbios capítulo 9 verso 10. Temor del Señor. El conocimiento de lo santo es inteligencia. Sabemos solo la primera parte de ese verso, la memorizamos. Pero ¿qué hay de la segunda parte? El principio de la sabiduría es el temor del Señor, primera parte. Y el conocimiento del Santísimo es ¿qué? Inteligencia. Ahora entiende por qué los judíos primero le enseñan a los niños la Torá. Porque ellos no están creando parásitos en su futuro. Ellos están creando hombres que produzcan para que tengan una vida bien y que den y honren a Dios y que hagan el bien a los demás. Pero ¿qué hacemos los latinos? La mamá le dice a la hija: consíguete un hijo, un novio rico. Y las cristianas, qué vergüenza. Y al varón: ahí te consigues una novia, que sus papás tengan dinero. ¡Qué vergüenza! Yo, bendito sea Dios, todavía crecí cuando los viejitos eran muy exigentes. ¿Y cómo? ¿Y de qué trabajaba, pastor? Sembrando maíz y frijol. Aprendí a los 10 años, ya iba a sembrar a lo ajeno, no de nosotros, a ganar dinero sembrando frijol y maíz. Alguien va a decir: es que es un niño. Sí. Esos derechos humanos no es otra cosa que una cueva de Satanás. Porque ellos empezaron a decirle a los niños que tienen derechos, y ahora los jóvenes ya piden herencia. Un día una de las hijas pidiéndome herencia. Dije: si no me estoy muriendo todavía. Para eso ya les enseñé a trabajar. Trabaja y verás que Dios te bendecirá. Y no te olvides de Dios, porque entonces no tendrás nada, le digo. Y se molestó. Desde entonces no me escribe. Y le marco y no me contesta. Tiene 2 trabajos. Sí, 2 trabajos. Sencillo. Y ahora que estoy aprendiendo esto, peor. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender lo que dice la palabra. ¿Qué dice? Entonces, el principio de la sabiduría es que el temor al Señor. ¿Y qué más?
el conocimiento del Santísimo es inteligencia. ¿Qué tenía José? Temor a Dios. ¿Qué más? Conocimiento. ¿Sabiduría de quién? De Dios, porque conocía al Dios que servía. Y no estaba en su tierra, no estaba con sus padres, estaba de esclavo. Amén. Gloria a Dios. Oseas capítulo 4, verso 6. Acuérdese, estas son perlas para ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué más? Puesto que tú desechaste el conocimiento. Está hablando Dios, hermanos. Oseas 4:6 estoy leyendo. ¿Qué dice? Yo te desecharé del sacerdocio. El sacerdote es alguien que ministra en la presencia de Dios. Y no solamente ministra en la presencia de Dios, sino que también administra las bendiciones de Dios. La Biblia nos dice que somos un reino de sacerdotes. El problema es que llegó el evangelio de la prosperidad, o la teología de la prosperidad, y nos enseñó a vivir como reyes. Una mala interpretación bíblica, porque solamente hay un rey. Para los judíos solamente existe un rey. Ellos se consideran príncipes de Dios. Y nosotros nos han hecho creer que somos como reyes, que somos reyes, cuando la verdad lo que somos sacerdotes de Dios y príncipes de Dios, si quiere. Pero un príncipe se comporta como príncipe, habla como príncipe y viste como príncipe y vive como príncipe. De tal manera que conozco una anécdota real. Uno de esos judíos empresarios acá está haciendo un negocio con un empresario mexicano. El judío vendiéndole la mercadería al empresario mexicano. Y el día del pago se sientan a una mesa en un cierto lugar. Era primera vez que se encontraban ellos. Y el empresario mexicano, cuando agarró confianza con el judío, empezó a hablar de groserías. ¿Y sabes qué hizo el judío? De hecho es un rabino. ¿Sabes qué hizo? Le dijo: ¿quieres seguir haciendo negocios conmigo? Te callas tus groserías. Y si no, fue un placer conocerte. Hasta aquí nomás llegamos con los negocios y nos vamos. ¿Qué hizo el mexicano? Quedarse callado porque le estaba produciendo su negocio. Para que te des una idea, lo que son los judíos practicantes de la Torah. Si nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros también, aunque vayamos a hacer negocios, no por el interés de la ganancia voy a permitir que un impío haga lo que quiera frente a mí. No, Señor. A mí me respeta quien sea, no porque tenga orgullo, no, porque tengo a un Dios que vive conmigo. Y Él se merece honra y gloria donde quiera que yo estoy, porque soy templo y morada de su Espíritu Santo. Estoy hablando de la vida práctica de los judíos. Y esta es una anécdota real, verídica.
¿Por qué? Porque para este rabino lo más importante no es su ganancia. Lo más importante es el temor a Dios, la honra a su Dios. ¿Qué debe de ser lo más importante para nosotros? ¿La ganancia? No, Dios. Amén. Por eso dice acá: yo desecho del sacerdocio, puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. ¿Y de qué más? Y de tus hijos. Ojo, esto está serio. Ahí está hablando del conocimiento de Dios, del conocimiento de su palabra. Eso no significa que no vaya a la universidad. Vaya a la universidad, mande a sus hijos a estudiar, pero que no aparten su estudio de su vida espiritual con Dios. Amén. Otra cualidad que tienen los judíos: trabajan duro. Los judíos trabajan duro. Ellos, si trabajan de empleados, tienen la mentalidad que están trabajando por un poco tiempo, porque luchan para poner sus propios negocios. Un judío no tiene la mentalidad que va a pasar trabajando todo el tiempo. No, ellos tienen la mentalidad que van a trabajar por un poco tiempo duro para darle a Dios, honrar a Dios con sus bienes, ser generosos y ahorrar e invertir. Los judíos, un 50% de sus sueldos lo gastan en su vida diaria de hogar, de su vida de hogar. Y del otro 50%, lo primero que sacan es la décima parte para el diezmo, lo que ellos practican. Luego tienen la otra parte, una décima parte para lo que es la caridad, ayuda de entre la comunidad judía. Y el otro resto es ahorro. Invierten en propiedades. ¿Para qué? Porque saben que una propiedad se va aumentando el valor. ¿Qué hacemos nosotros con unos 20 pesos que nos sobran? Nos los gastamos, ¿verdad? Y hoy, como tenemos las famosas tarjetas de crédito, ese mismo día lo acabamos todo. Los judíos no compran algo que no necesitan. Ellos lo que no necesitan lo venden para producir, para invertir en algo que necesiten. Esa es la cultura judía en las finanzas. ¿Qué hacemos nosotros? Todo lo contrario, ¿verdad? Va la hermana por allá, una tienda, ve una ropa, una cartera bonita, tiene un montón allá arrinconadas en la casa, pero como esa va con el vestido que le gusta mucho, dice: la compro. El problema es que se queda bien endeudada con esa. Otra cosa que tienen ellos: aprenden a vivir por debajo de lo mínimo mientras se levantan. ¿Por qué? Porque tienen conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Trabajan duro. Proverbios capítulo 10, verso 4. ¿Qué dice? Proverbios 10:4. Dice igual, ¿verdad? La mano negligente empobrece. ¿Más qué? Mas la mano diligente enriquece.
Gloria a Dios. Oiga eso. Por eso ellos trabajan duro. ¿Por qué? Porque poco trabajo, pobreza. Mucho trabajo, riqueza. ¿Qué hacemos los guatemaltecos y los mexicanos? Ahora entendemos. Ellos trabajan duro. ¿Por qué? Porque conocen la palabra de Dios. Saben que poco trabajo empobrece. Mucho trabajo enriquece. Le voy a poner un ejemplo. Los hermanos que están allá, que se fueron a Estados Unidos, los que emigraron a Estados Unidos, los que más trabajan son los que tienen una vida más cómoda. Los que menos trabajan son los que andan como si no hubieran ido de México nunca o de Guatemala nunca. ¿Cómo sabe, pastor? Porque yo he estado allá. Y he conversado con diferentes personas, guatemaltecos, mexicanos y de todo. Las manos negligentes llevan a la pobreza, es decir, las manos que están descansando con el control en la casa, viendo Netflix, YouTube, ¿qué más? Amazon y qué más. No estoy haciendo publicidad, cambiando canal de aquí para allá. ¿Esas qué? Esas empobrecen. Pero las manos de aquellos que no se están quietos y andan por ahí, aunque sea una latita, aunque sea una botella de ¿cómo se llama? De PET, la echan a una bolsita porque saben que 1 kilo le dan por lo menos ¿cuánto? Aunque sea 4.50, ¿verdad? ¿Qué dice la parábola de los talentos, hermano? ¿A uno le entregaron cuántos? No, primero 5, luego 3, ¿verdad? No me acuerdo si son 3. La cosa es que al último a uno le dieron 1 nada más. Ponga bien o póngame atención. El que le dieron 5, ¿qué hizo? Tenía una mano diligente. ¿Qué hizo? Se puso a trabajar, ¿verdad? A producir. Ahora entienda la mentalidad de los judíos. El que le dieron 3, igual. Y el que recibió 1, ¿qué hizo? Ese creo que no era judío, ese era guatemalteco a lo mejor. O mexicano, dice la hermana Elmirna. Ni siquiera abrió una cuenta y lo depositó en el banco, sino que lo escondió. ¿Por el miedo a qué? Que se le fuera a perder y que no produciera. A perderlo. Y llegó el Señor y llamó: a ver, tráiganme. El que le dieron 5 recibió 5, trajo 10. El que recibió 3 trajo 6. Y el que recibió 1, nada. Se excusó y dijo: Señor, tuve miedo porque sé que eres hombre severo y que cosecha donde no sé. No, todo lo que dice ahí el Señor, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor? Siervo inútil, ¿sabes qué? Dámelo. Y se lo dio al que le había dado 5. Tenía una mano negligente, porque le dijo el Señor: por lo menos lo hubiese depositado en los bancos y hubiese recibido ¿qué? El interés de la ganancia que me paga el banco por él. Aquí en México los bancos quieren que uno les pague, ¿verdad? Así es. En mi país no. En mi país, en que sea 5 quetzales, los dan mensuales dependiendo la cantidad que uno tenga en el banco. A eso está haciendo alusión el Señor. Aquí en México no, teníamos una cuenta ministerial y nos descuidamos, y cuando vimos nos habían cobrado casi 5,000 pesos.
por no mover la cuenta. ¿Sí me explico? Pero el Señor está hablando de la mano negligente y de la mano diligente. ¿Quién es la mano diligente? La que trabaja, la que siempre está buscando hacer algo para tener algo, porque habrá alguien que tiene necesidad y hay que ayudarlo. Sobre todo, dice el apóstol Pablo, a los hermanos en la fe. Primero los hermanos en la fe. ¿A quiénes apoyan los judíos? A su comunidad judía, no a los gentiles. A los gentiles lo que hacen es que les pagan el salario a tiempo y lo justo, porque ellos piensan que si le retienen el salario a su empleado, ya es un pecado delante de Dios para ellos. Así son los judíos. No, los gentiles, mejor si se le olvida, hombre, que tengo que pagarle. Andaba un día, no le digo el nombre, con un pastor. Pasamos a una gasolinera y agarro 10 pesos y le doy a la señora, al muchacho que me despacha la gasolina. Nos metemos a una plaza a comprar algo, agarro otros 5 pesos y otra vez ¿cómo le llaman aquí? Al viene, ¿verdad? Y pasamos a otro lado y otros 5 pesos. Y me dice: oye, ¿para qué andas regalando el dinero? Le digo: no lo estoy regalando, estoy invirtiendo. ¿Pero por qué? El que siembra escasamente segará. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí entendemos, hermanos? El Señor es bueno y maravilloso. Por eso aquí tenemos la palabra: trabajemos honrando a Dios en primer lugar con lo que el Señor nos bendice, y busquemos aplicar el conocimiento de Dios para la administración de nuestras finanzas, y verán que Dios es fiel a su palabra. Amén. Gloria a Dios. Avanzamos. Proverbios 10:22. La bendición del Señor es un tesoro, nunca viene acompañada de tristeza. La bendición del Señor, qué hermoso está esto, es un tesoro, nunca viene acompañada de tristeza. ¿Qué es un tesoro? Es algo que siempre está, siempre hay ahí. Un tesoro es algo que usted saca y no se acaba. Entonces estamos hablando que la bendición de Dios es la que usted y yo necesitamos y tenemos. Lo que sucede es que no hemos sabido trabajar para que esa bendición se haga efectiva en nuestra vida. Empecemos y verán. Si a la hermana que no trabaja le deja al marido 200 pesos de gasto, no diga qué poquito, no. Diga: Señor, ¿cómo administro estos 200 pesos? A ver, como no trabajo, no tengo diezmo. Entonces, pero de estos 200 pesos, yo aparto mi diezmo para ti, Señor. Y le quedan 180. Le quedan 180. No vea usted los 180 que le están quedando, sino vea los 180 de bendición que Dios le está dando. Y entonces se dará cuenta que tiene a un Cristo de poder. Amén. Gloria a Dios. Proverbios 24, 33, 34. Proverbios 24, 33, 34. Gloria a Dios. Más claro, ni el agua, dicen ustedes, ¿verdad? Miren, hermanos, yo atiendo tantas cosas, pero hay cosas que de plano a veces me río a veces, pero porque no entiendo. Prefieren ir allá donde pare de sufrir, ¿verdad? A comprar la rosa de no sé qué, la cruz de qué, la sal de no sé qué, y piensan que con eso ya.
Y todo lo que buscamos los seres humanos, les decía, encontramos la manita y la compramos, ese muñeco. Nos dicen de los calzones amarillos y rojos, lo compramos. Nos dicen de la oveja de la prosperidad y de la canasta de la abundancia y la compramos. Hermanos, la realidad es esta. Esta es la realidad, y esta es una realidad inquebrantable porque es la palabra de Dios. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Un poco de dormitar, un poco de soñar, un poco de cruzar los brazos para descansar. Así vendrá tu necesidad y tu pobreza, como un hombre, como un vago, como un mercenario, dice la versión que tengo. O sea, la persona que no trabaja nunca saldrá de la pobreza. Aunque el pastor ore por ella, aunque reprendamos la pobreza de su casa, nunca se irá la pobreza de su casa, porque el problema no está en el espíritu que está ahí, sino en la persona que no trabaja. Le decía a alguien: yo creo que en México hay trabajo. Yo creo que hay. Sí, pastor, pero no me pagan lo que yo merezco. ¿Qué mereces tú? Nada. Y si crees que no te pagan lo que mereces, pues muérete de hambre, punto. Porque la Biblia dice: el que no trabaja bueno es que no coma. El problema, ¿sabe cuál es? Porque nos hace falta poner en práctica lo que Dios tiene para nosotros y lo que dice Dios. Aquí estamos leyendo la palabra. José tenía todo este conocimiento de Dios en su vida. Por eso cuando lo llevan a la casa de Potifar, él trabaja y trabaja, y dice la palabra que Dios prosperaba lo que José hacía en la casa y en el campo. Lo que pasa es que luego vino también la prueba a su integridad. ¿Y cuál es la prueba de su integridad? Que la esposa de Potifar se enamoró de él. Los judíos tienen algo que se llama integridad. ¿Qué es integridad? Cuidarse ellos. ¿Por qué? Por su Dios. El principio de la sabiduría: temor a Dios. Por amor a Dios me voy a cuidar. No me voy a abstener de esto por amor a mi Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo bendijo. ¿Cómo que lo bendijo? Sí, lo llevaron a la cárcel, pero en la cárcel inmediatamente el jefe de la cárcel se dio cuenta que había algo especial en él y lo puso a administrar la cárcel. Y dice la Biblia que el jefe de la cárcel ya no se preocupaba de nada en la cárcel más que de comer. Cuando uno sabe que hay una persona que tiene temor a Dios y que no es una persona perezosa, con confianza le delega una responsabilidad, porque sabe que va a hacer prosperar aquello que se le delegó y se le mandó. Eso hacía José. Trabajaba duro, porque tenía principios de Dios. Y los principios de Dios dice que la mano inteligente le llegará a la pobreza, y el que duerme y duerme y duerme le llegará a la pobreza. Amén. Así que, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Hacer lo que dice la palabra? ¿O vamos a seguir durmiendo hasta las 2 hasta el mediodía? Y cuando llegue las 10, cuando llegue la 1, estoy pidiéndole de comer a la esposa. ¿Y cómo va a dar la pobre de comer si no? Y todavía no quiere frijolitos el tremendo. Si somos hijos de Dios, pongamos en práctica lo que dice la palabra. Trabajemos duro y no separemos nuestras finanzas de Dios. Empapémonos del conocimiento de Dios y verán que Dios es real y que bendice a sus hijos, que le da maná a sus hijos hasta en abundancia. Bendito su nombre para siempre.